Bien, redacción de sentencias, video número 1. En esta serie de videos vamos a analizar la redacción de sentencias, algunas técnicas y en qué podemos mejorar todos para elaborar mejores sentencias. La sentencia es un documento demasiado importante porque la audiencia de juicio se pudo haber realizado muy bien durante un largo periodo de tiempo. Hay sentencias que duran una hora, juicios que duran una hora, pero hay también juicios que duran 8, 9 meses o un año. Pero todo eso se puede ir al tacho si no se hace una buena redacción, un buen documento. Hay distintos estilos para redactar sentencias, pero ¿qué es lo que nos dice la ley y qué es lo que nos dice la doctrina respecto a qué es lo que se requiere para una sentencia? Eso es lo que pretendo analizar aquí. En primer lugar, tenemos que ir a las disposiciones del Código Procesal Penal que regulan el tema de la redacción de sentencias. La base está dada por el imperativo de la fundamentación. Es una obligación fundamentar las sentencias. La fundamentación está consagrada en el artículo 256, párrafo segundo de la Constitución Nacional. Fundamentar es muy importante diferenciarlo del concepto de motivar. Motivar y fundamentar son dos cosas diferentes. Motivar vendría a estar dado por la idea explicativa acerca de dónde surge el convencimiento del tribunal, cómo fue que surgió, de dónde salió el convencimiento del tribunal. Y allí hay cuestiones de orden psicológico, están las ideas previas, la formación del juez, sus prejuicios, sus preconceptos, sus preferencias valorativas, sus ideas de justicia, etcétera, de muchos de esos lugares. Pero no es motivar lo que nos exige la ley a la hora de redactar una sentencia. Lo que nos exige la ley es fundamentar. Fundamentar es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque implica que yo lo que tengo que hacer es explicar los argumentos que sostienen mi decisión, no de dónde viene mi decisión, sino explicar de una manera razonable, clara, lo suficiente como para que pueda ser entendida por los destinatarios, los usuarios del servicio de justicia y también por las instancias de revisión, la forma en la que yo valoré la prueba y construí esa decisión, es decir, las razones en las que se sostienen esa decisión. Eso es lo que implica fundamentar la sentencia. Bien, el capítulo 3, a partir del artículo 396 del Código Procesal Penal, resultan ser sumamente relevantes en este sentido. En concreto, el 397 establece las normas para la deliberación y votación. El tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio de modo integral y según su sana crítica. ¿Qué es lo que esto implica? De modo integral significa que tienen que ser apreciadas todas las pruebas. De eso no necesariamente se desprende que tienen que aparecer todas en la sentencia, pero sí que todas las pruebas producidas durante el juicio tienen que ser apreciadas por el tribunal. Y no solamente eso, sino según su sana crítica. Esto también hay que interpretarlo de común acuerdo a lo establecido en el artículo 175, que trata acerca de la valoración. Las pruebas obtenidas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas. En este sentido, ya de entrada hay dos perspectivas importantes sobre la redacción de la sentencia. Una es la que parte de una postura epistemológica que se llama perspectiva racionalista de la prueba. La perspectiva racionalista de la prueba está muy en boga hoy día. Viene de la Universidad de Girona y es impulsada por algunos filósofos del derecho como Jordi Nieva Fenol, Carmen Vázquez, entre otros, Michele Tarufo, que propugnan una forma de valorar las pruebas acorde con los mandatos del debido proceso. Ellos señalan que parte sobre todo del derecho a la defensa es que el tribunal en primer lugar valore todas las pruebas, sobre todo las pruebas de la defensa, y que realice una valoración racional de esa prueba. Esto a los efectos de excluir o reducir los ámbitos de arbitrariedad que puede tener el juez. Arbitrariedad o subjetivismo. Subjetivismo
y arbitrariedad, si bien son dos cosas diferentes, ninguna de ellas se adecua al mandato o a la exigencia de racionalidad. Subjetivismo, porque en el subjetivismo basta con que el juez diga: a mí me parece tal cosa, o mi criterio es este, o mi idea es esta, o a mí me convence esto. Eso es el subjetivismo y está muy cercano a la arbitrariedad, que es simplemente como tirar la moneda y decir, bueno, resuelvo a favor de esto porque se me canta y punto. En contrapartida, la racionalidad exige emplear los argumentos de la razón, adecuarse a la lógica, a las exigencias lógicas, realizar una mesura, una medición razonable, una medición constatable, coherente de las pruebas a los efectos de concluir en o inferir una determinación. Y esa determinación no puede ser establecida en base al criterio subjetivo del juez, sino en base a la verificación o la refutación de las afirmaciones de la acusación. La acusación es lo que se discute en juicio. En juicio, desgraciadamente, nosotros ya no reconstruimos los hechos. Los hechos ya pasaron. Nosotros ya no podemos saber qué fue lo que ocurrió o no. Lo que se discute en juicio es aquello que está establecido en la acusación, un relato de hechos. El relato de hechos, según la perspectiva racionalista, tiene que ser dividido en proposiciones fácticas. ¿Qué son las proposiciones fácticas? Son afirmaciones, enunciados que afirman un hecho. Entonces, la prueba va a estar dirigida a confirmar o a refutar cada una de esas afirmaciones de hecho. Si la prueba confirma todas las afirmaciones de hecho que constituyen la acusación, el relato fáctico de la acusación, entonces la presunción de inocencia queda destruida y es factible aplicarle una condena al acusado. Si la prueba no llega a construir una certeza más allá de la duda razonable sobre una sola de esas proposiciones que sea relevante, entonces corresponde la absolución por duda. Si la prueba no es suficiente siquiera para confirmar la mayoría de las proposiciones fácticas, las más relevantes de la acusación, entonces hay una absolución plena. Bien, esto hace que la labor sea más sencilla porque tenemos simplemente que descomponer el relato fáctico en enunciados, afirmaciones sobre hechos, que esas son las proposiciones fácticas, y vamos constatando si es que la prueba confirma o refuta estas afirmaciones fácticas. Para entender mejor el concepto de proposiciones fácticas, el proceso de verificación a través de la prueba y su vinculación con la calificación legal, tenemos que leer sobre teoría del caso. Un libro interesante en ese respecto es el de Huteman, creo que es Mariano Huteman, creo que es de esta colección de revistas sobre litigación de Eudeva. También la desarrolla Servín Bernal en su libro sobre la teoría del caso. Está en Carolina Llanes en su manual de litigio y es un tema central. Otro aspecto central que tenemos que abordar es el de la sana crítica racional, porque la sana crítica en realidad es una herramienta impuesta por el legislador. Nosotros los jueces tenemos la libertad de formar nuestra convicción a partir de lo que dice la prueba, pero no lo podemos hacer de cualquier manera, sino con arreglo a las exigencias de la sana crítica. Y la sana crítica exige, en primer lugar, un manejo mediano de lo que es la lógica formal o aristotélica, por un lado, es decir, la doctrina del juicio, la doctrina del raciocinio, la doctrina del concepto, el silogismo lógico, y por otro lado la lógica informal o metodológica, que es la lógica que aborda los criterios de verdad, que aborda las falacias, que aborda los tipos de razonamiento, sobre todo los informales, inductivos y probabilísticos. Todos ellos son de aplicación en la sentencia. En segundo lugar, la sana crítica exige de nosotros conocer el protocolo de la ciencia, conocer de epistemología, diferenciar qué es una hipótesis, cuándo una hipótesis ha sido refutada, en qué consiste una teoría o una ley científica, en qué consiste algo que no llega a ser una inferencia inductiva, pero está a medio camino, que se llama generalización, que es lo que constituye lo que nosotros denominamos reglas de la experiencia, por ejemplo.
porque necesitamos fundamentar en base a lo que es la lógica y la ciencia. No podemos escapar de eso porque la lógica es la ley que establece las reglas del pensar correcto. Entonces ningún emprendimiento humano que se precie de ser razonable puede despreciar la lógica. Y la ciencia porque es el conjunto de conocimientos mejor fundados que existen en nuestra sociedad hoy día. Finalmente también conocer de experiencia, ¿no? de la experiencia común. En base a eso es que fundamentamos nuestras sentencias sobre los hechos, sobre todo, porque la sana crítica se aplica a los hechos. En segundo lugar, otro aspecto que se fundamenta también es la construcción de la premisa jurídica. La premisa jurídica es en realidad, partiendo de la estructura del silogismo deductivo, la premisa mayor. Porque la aplicación de la ley se realiza mediante un procedimiento deductivo que se llama subsunción. Entonces es importante en ese sentido conocer el mecanismo de aplicación de la ley, que es la subsunción. Como ustedes ya saben, cuando tenemos definidos los hechos, procedemos al análisis de la tipicidad de la conducta, que es donde se realiza la subsunción al nivel de la tipicidad. Allí realizamos una división del análisis, en primer lugar el tipo objetivo, en segundo lugar el tipo subjetivo. En el análisis del tipo objetivo lo que vamos a hacer es dividir o establecer cuáles son los elementos objetivos del tipo y procedemos a la subsunción elemento por elemento, por separado. ¿Cómo hacemos la subsunción? Y la subsunción tiene 4 pasos. En primer lugar, la enunciación, afirmamos cuál es el elemento que vamos a trabajar. En segundo lugar, la definición. Definimos en qué consiste ese elemento. Ahí podemos recurrir a la doctrina, ahí podemos recurrir a lo que dice la jurisprudencia. Lo que no podemos hacer es simplemente un intercambio de palabras, poner por definición un sinónimo. Tenemos que realizar una definición real de eso, porque el justiciable tiene derecho a saber por qué le aplicamos una ley, y las instancias de revisión también. Además, la Corte ha dejado establecido que la subsunción es un deber cognitivo de los jueces. Bien, en tercer lugar, ya hicimos enunciación, ya hicimos definición, en tercer lugar está la atribución. Y aquí viene una parte importante. ¿Por qué? Porque en la atribución, que es el tercer paso de la subsunción, tenemos que vincular ese elemento con la información resultante de la prueba. Si por ejemplo señalamos que aquí hubo un hurto, una sustracción, en este punto tenemos que señalar qué testigo dijo que hubo un desapoderamiento o que alguien se llevó algo. ¿Qué testigos lo dijeron? ¿Qué filmación de circuito cerrado estableció eso? ¿Qué elementos fueron hallados en poder del imputado que permiten establecer que se dio el elemento sustracción? Y finalmente la verificación, es decir, concluimos que se da ese elemento. Esta es la labor de subsunción que la realizamos en la construcción de la premisa jurídica. Luego viene el análisis del tipo subjetivo, la antijuridicidad, tipicidad, reprochabilidad y punibilidad.